Bienvenidos todos a este video, veamos cómo estudian los estudiantes inteligentes. Bienvenido al canal Pregunta-Respuesta. Gracias a Saliva, Javier Santamaría, Cristian Aranda y Damián Gil por responder esta pregunta. Comenzaremos con la primera respuesta de Saliva. Perdón a mi nivel de preparatoria española. Así que no soy un genio, pero obtuve casi todas las calificaciones académicas en UC Berkeley y logré tomar más de 20 unidades por semestre y obtener mi título en 2 años. Doy crédito a mi habilidad para hacer esto a mis hábitos y técnicas de estudio. Aquí están, espero que estos puedan ayudarte. 1. Llegue a su lugar de estudio a una hora determinada. Así que esto es algo obvio, pero no puedes estudiar si estás en el medio de un gimnasio de baloncesto o algo así. Sin embargo, al mismo tiempo, he descubierto que si por lo general veo televisión a las 5 de la mañana p.m., entonces realmente no tengo ganas de estudiar en ese momento. Para combatir esto, he aprendido que si estudio a la misma hora todos los días, estoy más inclinado a hacer las cosas bien porque sé que después tengo X y Z que debo hacer. 2. No dediques todo tu tiempo al estudio. Descubrí que si me paso un día entero estudiando, salgo de la habitación, solo para olvidar todo lo que he aprendido. En cambio, me gusta estudiar por un rato, luego hacer otra cosa. Hora de divertirse. Por lo tanto, hacer algo más involucra el tiempo de amigos, la televisión o simplemente divertirse. Descubrí que cuanto más me divierto y hago las cosas que me gustan después de estudiar, más probabilidades tengo de recordar las cosas que miré antes. 3. No CRAM. Un poco de matemáticas, un poco de ciencia y luego un poco de biología es lo que encontré que funciona mejor para mí. Cada vez que me siento y estudio el mismo tema, capítulo tras capítulo, veo que estoy mezclando las cosas. Específicamente con las matemáticas, de repente, todos los problemas parecen necesitar la misma fórmula, o la última fórmula que vi es la que creo que debería aplicarse a las otras. Alternativamente, he encontrado que si hago un capítulo de matemáticas, un capítulo de ciencias y luego un capítulo de historia, recuerdo cada capítulo mucho más. 4. Tarjetas flash. Ok, las tarjetas de memoria son como el todopoderoso en mi opinión. Puedes ponerte a prueba, ves todo lo que necesitas en un espacio establecido. También me parece que escribirlos es una forma asombrosa de visualizar lo que estás estudiando. No son mis tarjetas de memoria a continuación. Pero estas son las que parecen mías la mayoría de las veces, también pueden ser trozos de papel si quieres ser barato. 5. Notas sobre un MP3. Así que descubro que aprendo mejor al escuchar las cosas que me leen. Entonces, por esta razón, tomo mis notas todos los días después de clase y comienzo a grabarme a mí mismo leyéndolos. Entonces creo una lista de reproducción de iTunes con todas mis notas en ellas. Los escucho cuando hago tareas domésticas, camino a clase, trabajo, cuando estoy en el gimnasio y en cualquier momento cuando tengo ganas de revisar. También tiene una revisión asombrosa, generalmente corta, de todo el semestre en su teléfono. 6. Tu teléfono necesita un cajón. Menos un consejo de estudio más un consejo de vida. Así que mi teléfono es perfecto para todo, pero no puedo resistir las notificaciones. Ya sea que lo apague o lo ponga en algún lugar, no oirá el zumbido. Bien, estos son los consejos que me ayudaron a tomar más de 20 unidades por semestre en Berkeley y obtener mi título en 2 años a los 20. Espero que puedan ayudarlo a convertirse en un mejor estudiante también. Puedes ver más de mis consejos aquí, si quieres. La siguiente respuesta es de Javier Santamaría. En la escuela secundaria, tuve un amigo que era uno de los estudiantes más vagos que he visto. Durante la clase, estará durmiendo, escribiendo un diario o leyendo un libro, sin prestar atención alguna al profesor o al contenido que se enseña en la clase. Tampoco era un asaltante en el armario, un término contemporáneo para definir a aquellos que parecen perezosos pero estudian mucho a puerta cerrada, y, como era de esperar, obtuvieron malos resultados en las pruebas estandarizadas. Como amigo, le pedí diligentemente que estudiara mucho porque nuestra escuela tiene un enfoque excesivamente centrado en lo académico. Nunca escuchó, continuando con su actitud impertinente. Pronto nos separamos después de la graduación, y gradualmente perdimos contacto. Unos años hasta hoy, estaba navegando por LinkedIn y me topé con su perfil. Habiendo preconcebido nociones sobre su vida actual basadas en mis interacciones pasadas con él, honestamente pensé que se habría transferido a Poly o comenzaría a trabajar ya que el sistema académico de Singapur no era para él. Imagine mi sorpresa cuando vi sus credenciales: estudiar Derecho en la Universidad de Stanford, un curso prestigioso en el que solo puede ingresar la crema de la cosecha. Me puse en contacto con él, preguntándole cómo había estado todos estos años, y le expresé mi curiosidad por cómo se las arregló para hacer frente a los académicos en el Junior College a pesar de que le fue mal en la escuela secundaria. Después de todo, no solo necesitas buenas calificaciones para convertirte en ley, sino que también necesitas calificaciones estelares, junto con un registro co-curricular glamuroso. Sin embargo, no estaba seguro de si tenía el requisito previo anterior, dada su actitud de laissez-faire hacia sus estudios. Resulta que cumplió con todos sus requisitos, incluida la necesidad de una puntuación perfecta durante los niveles A. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se convenció a sí mismo de dejar de ser flojo y comenzar a ponerse al día con sus estudios? Me confesó que tenía el sueño de convertirse en abogado desde temprana edad, pero nunca vio realmente la utilidad del programa de estudios que estaba estudiando. Singapur es bien conocido por sus estudios orientados a la ciencia en lugar de las humanidades. Durante su tiempo libre en la escuela secundaria, pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo libros sobre leyes y legislación, filosofía y tomando notas sobre lo que había aprendido. Al mostrarme su cuaderno compilando todo lo que había escrito, me sorprendió verlo nunca antes: diligencia.
Sin embargo, una vez que se dio cuenta de la necesidad de obtener calificaciones perfectas como requisito previo para el curso de sus sueños, se concentró más en sus estudios, trabajando diligentemente para reconstruir sus bases débiles. Me hizo darme cuenta de la amarga verdad, que la gente trabajadora no necesariamente avanza en la vida, mientras que la gente perezosa no suele ser quien crees que es. En mi escuela, muchos de los estudiantes trabajadores pasaron la mayor parte de sus días de escuela trabajando duro, pero terminaron sin saber lo que querían hacer en el futuro. Eran ambivalentes, eligieron un curso en el que no estaban realmente interesados, y pronto perdieron la motivación para seguir subiendo la escalera corporativa en un lugar de trabajo que no les gustaba. Mi amigo, por el contrario, era flojo porque ya sabía lo que quería hacer en el futuro. Todo lo que hizo se orientó a prepararse para ello, y evitó el trabajo que no vio la necesidad de completar, una distracción que lo distrae de su objetivo final. Al establecer sus prioridades desde el principio, lo hace parecer perezoso e indolente a otros que trabajan el doble de duro, pero que carecen del conocimiento sobre lo que quieren hacer con todo lo que han aprendido. Las personas son flojas cuando no priorizan lo que están haciendo. Ellos postergan, hacen otras cosas que les interesan más y solo vuelven a la tarea cuando se vuelve urgente, o finalmente ven la necesidad de hacerlo. Mi amigo solo vio los estudios de derecho como su prioridad desde el principio, pero después de darse cuenta de la necesidad de calificaciones estelares, comenzó a colocar sus otras asignaturas como la máxima prioridad. Todo lo que hizo estaba orientado a cumplir su sueño. Y eso es lo que hace un trabajador inteligente. La siguiente respuesta es de Cristian Aranda. Yo no me considero inteligente, pero siempre he sabido que mi inteligencia me sacaría adelante en la vida. Ahora te diré cómo fueron los años de universidad para mí. Primeramente compré un bloc de notas comenzando la carrera, con el cual la terminé. Casi nunca tomaba apuntes, llegaba tarde a clases porque trabajaba, si no trabajaba no podía pagar mis estudios. Hubo varias materias en las que casi nunca me presenté a clases porque era la que tocaba a primera hora y casi nunca llegaba. Pues lo que hacía para pasar esas materias era estudiar 1 o 2 días antes lo que se había visto y presentar el examen. Recuerdo un profesor que me dio mi examen esperando que lo reprobara, lo calificó enfrente mío y me dijo, esta es una escuela de tiempo completo, tienes que venir a clases, no por presentar un examen y pasarlo vas a pasar, mejor vete a estudiar a una universidad abierta. Ese mismo profesor tiempo después me dio otras clases, dejaba proyectos de 2 o 4 meses, mismos que acababa en un par de días, lo entregaba y me decía, tienes 9 pero si le dedicas más tiempo te pongo 10 y yo pues prefería descansar o salir con amigos. Igual en esa carrera teníamos primero que terminar un SU, tenía 4 compañeros con quienes hice un trato, ellos hacían todas las tareas en equipos, etc. Y yo hacía los exámenes, así que como fueron muy buenos conmigo me propuse que terminarían su SU. Recuerdo que uno de ellos, una chica un día que teníamos el examen, siempre se sentaban junto a mí, me volteó a ver y me dijo, no sé qué hago aquí, no entiendo nada del examen, mejor me voy a salir, me lo dijo con tristeza y desesperación. Yo solo le dije ten copia el examen, no te apures yo te ayudo a terminar la carrera. Igual una vez en un examen de cálculo integral, terminé el examen, por cierto para ese entonces para ingresar a la ingeniería había que obtener un B2 en inglés, así que de 120 alumnos que comenzamos la carrera, 16 lograron el SU, incluidos los 4 compañeros que se juntaban conmigo, y de esos 16 solo 3 logramos entrar a la ingeniería. Bueno, hice el examen de cálculo integral, lo dimos al profesor y como éramos 3 los calificó inmediatamente, y dijo, solo uno pasa el examen, aunque los evalué con su calificación reprueban los otros 2. En fin, los regresos los exámenes y como vi que mis 2 compañeros no podían, contesté ejercicios mal, se lo di al profesor me miró y dijo con la calificación actual de su compañero todos pasan. Lo hice porque si reprobabas una materia te sacaban de la escuela y además no quería estar solo y porque a veces faltaba. Seguía trabajando para poder pagar mis estudios, lo hice desde que comencé la preparatoria la cual saqué 9.9. No me considero inteligente aunque los que me rodean me digan que lo soy, simplemente creo que todos somos inteligentes en diferentes áreas. Además creo que el esfuerzo que me costó poder pagar mis estudios hizo que apreciara el poder estudiar. Podemos continuar con la respuesta de Damián Gil. Hay una frase que me gusta mucho que dice así. Practicar es poner cerebro en tus músculos. No sé quién la dijo y la verdad no se me ocurre cómo descubrirlo. Estudiar es como practicar. Recuerdo cuando me introduje al álgebra a mis 11 a 12 años, no le entendía a algo tan simple como x más 7 igual a 13. En aquel tiempo ya vivía solo con mi papá y estaba yo solo en casa prácticamente toda la tarde después de volver de la escuela. Cuando regrese voy a revisar que hayas hecho todos los ejercicios del capítulo 6, así decía con un tono algo amenazante. Yo me ponía nervioso e intentaba descifrar las ecuaciones sin más ayuda que la explicación genérica del libro. Una noche llega y ve mi cuaderno, tenía las respuestas copiadas de las soluciones del baldor. No pusiste el método, explícame el resultado, me dice. Yo tragué saliva. Me había quebrado el coco toda la tarde descifrando las malditas ecuaciones, y ahora estaba de pie frente a mi padre que me había descubierto en la maroma, y estaba esperando que le confesara algo. Era un tipo tímido que no se atrevía tampoco a levantar la mano en clase y preguntar. Así que ya te imaginarás cómo me sentía. Sin embargo, empecé a copiar el ejercicio en la hoja de papel. Mi mente revolucionaba a 1000 por hora el cómo llegar a la solución que había copiado y de pronto lo hice. Pues es que número pasa acá y se resta, y por eso queda así, dije esperando tener razón. Incluso antes de que mi padre dijera que era correcto, sentí algo en mi cerebro. Así demostré el resto de los ejercicios, poco a poco más fluido. Por fin había entendido. Esa fatídica noche descubrí 2 cosas.
1. Lo que mi padre decía, le había perdido el miedo a las mates. 2. Funciono mejor bajo presión. Los días siguientes seguía haciendo más y más ejercicios, pasando de capítulo a capítulo, iba avanzando más rápido hasta que ya había tomado confianza. Fue una sensación donde mi percepción cambió de hacer los ejercicios como una tarea tediosa a una especie de juego competencia donde veía si podía acabarlos todos en 10 minutos. Mis exámenes ya eran magistrales. Para empezar, es vital tener buenos maestros. En la vida real nunca he conocido a nadie que haya brillado en un ambiente de pésimos maestros. Incluso quienes lo parecen, en casa suelen tener a quien preguntar. Ahora con la cantidad de contenido que hay en Internet la cosa es aún más fácil. La regla de Pareto aplica para todo. Esta regla nos diría en este caso que el 20% de las cosas explican el 80% de los resultados. En el mundo al vacío que es el estudio, muchas veces es incluso el 100%. Un concepto o técnica puede ayudarte a resolver todos los problemas de ciencias de cierto tipo. Entender un personaje, evento o idea nos puede ayudar a entender todo un periodo histórico, era o conflicto. Esto nos lleva a la misma conclusión que muchos buenos maestros entienden sobre qué hace a la educación efectiva. Hay que saber el qué, cómo, cuándo y dónde, pero sobre todo, el por qué. El video ha terminado, gracias por quedarse hasta el final. Si esta respuesta te ayuda, por favor ayúdanos también dejando un me gusta y suscribiéndote a este canal. Nos permite avanzar en YouTube. Este es el final de este video, recuerda dejar un comentario para decirnos si estas respuestas resuenan contigo. Adiós y hasta pronto.